De parte de Dios. Ya vimos también, y fue el mensaje anterior, los principados. ¿Quién se acuerda algo acerca de los principados? Aleluya. ¿Qué es un principado, hermanos y hermanas? Mientras recuerdan, vamos a ir a Efesios capítulo 6. ¿Iba a decir algo, hermano? Un principado es un puesto. Es un puesto. Militar, sí. Es un puesto militar, un rango militar muy bien, muy elevado. Que tiene a su mando, en este caso lo tenemos así. En este caso, sí. Un principado es un cargo militar muy alto. Se podría decir, mis hermanos y mis hermanas, que es el segundo al mando. Se podría decir de esta manera. Es lo que es un príncipe. Arriba del príncipe, ¿qué hay? Hay un rey. Ya es el soberano, el supremo. Ya no hay más. Entonces, los principados es el siguiente rango de poderes. Y no solamente de las tinieblas lo vimos, porque también hay príncipes del reino de los cielos. Hay principados y principales príncipes, que es diferente de un príncipe normal. Vimos que según el orden de la creación, es el orden y rango de poder de los príncipes. Estamos hablando de ángeles poderosos, que tienen a su mando otros ángeles también. Un príncipe es un jefe de ángeles que tiene a su cargo y le obedecen. Vimos en el libro de Daniel cómo lo expresa el ángel Gabriel, que decía: tardé 21 días porque estaba luchando contra el príncipe de Persia. No contra el ángel, dice contra el príncipe de Persia. Y decía al final: nadie me ayuda. Y nadie me ayuda, sino solamente Miguel, un principal príncipe, una cosa mayor que un príncipe todavía. Y dice al final del pasaje: después que venga el príncipe de Persia, va a venir el príncipe de Grecia. Tienen un itinerario, hermanos y hermanas. Saben lo que va a pasar. Saben quién viene a lo lejos. Y los ángeles estaban listos y preparados para pelear. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos, para darle lectura a la palabra de Dios. Aleluya. Efesios 6, capítulo 12. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia, mi Señor y mi Dios. Te pido, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que tengas misericordia de nuestras vidas, mi Señor y mi Dios. Mira, Padre amado, venimos aquí delante de tu presencia, en el nombre de Jesús, Señor, para pedirte, Padre amado, que tengas misericordia. Acuérdate de nosotros, Señor, que estamos aquí. Míranos, Padre amado, estamos acercándonos a ti. Te ruego, Señor eterno, por medio del poder, Señor, que hay en tu palabra, que tengas misericordia de tu pueblo. Acércate a nosotros, Señor. Mira que queremos aprender de ti, mi Señor y mi Dios. Limpia nuestras mentes, Padre amado. Limpia nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos, mi Señor y mi Dios. Y permítenos entender tu palabra y el mensaje que traes para nosotros este día. Danos corazón entendido. Ábrenos el entendimiento, mi Señor y mi Dios. Envía espíritu de sabiduría sobre nosotros. Y por sobre todas las cosas, mi Señor y mi Dios, te ruego en el nombre de Jesús que envíes tu Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, Señor eterno, los que te buscamos en verdad, los que disponemos nuestro corazón, mi Señor y mi Dios, para entender y comprender tu palabra, los que estamos, mi Señor y mi Dios, tratando de poner por obra tu palabra.
Tenga misericordia de tus siervos y de tus siervas, mi Señor y mi Dios. Envía tu fuego, mi Señor y mi Dios, y rodéanos, Señor, con tu poder. Rodéanos, mi Señor y mi Dios, con tu palabra. Así como rodeaste Sión, tu pueblo, mi Señor y mi Dios. Y reprende por nosotros todo espíritu de las tinieblas que trate de perturbar y que trate de estorbar, Señor eterno. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te ruego, mi Señor y mi Dios, que lo ates, Señor, con cadenas, Señor eterno, de bronce, con cadenas de hierro, Señor eterno. Átalo, Padre Santo, y repréndelo. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, mi Señor y mi Dios. Ponemos nuestras vidas y nuestras almas en tus manos, Señor eterno, porque solamente tú eres digno, Padre amado, de ser temido. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te damos toda la gloria y toda la honra, mi Señor y mi Dios. Gracias te damos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y mis hermanas. El día de hoy, el Señor nos va a hablar por medio de su palabra acerca de las potestades. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es una potestad? Aleluya. Potestad habla acerca de poder, de potencia, de fuerza. A eso se refiere la palabra potestad. ¿Por qué vemos este asunto, hermanos y hermanas? De los principados y las potestades. Porque nosotros, como hijos de Dios, vamos a recordar un poco ese asunto. Como hijos de Dios, estamos llamados también a ser servidores de Dios. Y después de ser servidores de Dios, a ser soldados de Dios. Antes no éramos pueblo, andábamos en el mundo, perdidos en el pecado, condenados al infierno en el pecado. El Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, nos rescató. Acuérdense cómo dice 2 de Samuel capítulo 22, el Señor descendió montado en un querubín para defendernos. El Señor Jesucristo se puso la armadura y nos rescató del reino de las tinieblas. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. El Señor nos transportó del reino de las tinieblas, de los poderes de las tinieblas, al reino del Señor Jesucristo. Y ahora ya somos hechos hijos de Dios, los que creímos en el Señor Jesucristo y los que obedecemos a la palabra de Dios. Ya somos hijos de Dios. Dice su palabra también para aquellos que quieran servir, que el Señor perdona a su hijo que le sirve. Si usted tiene duda acerca de que ha cometido un pecado muy grande, esta es su solución. No va a haber duda porque la palabra así lo dice. Después, mi hermano y mi hermana, que usted ya sirve al Señor, está siendo llamado a pelear. La armadura no es para defenderse solamente. La armadura es para atacar. Es para la ofensiva. El Señor Jesucristo nos va a enviar, va a decir: Rodolfo, ve a tal lugar a pelear contra tal demonio, contra tal espíritu de maldad en ese lugar. Y así también le puede decir a cualquiera de ustedes. Yo les doy testimonio, mis hermanos y mis hermanas. El Señor me mostró por medio de su palabra que hay un espíritu engañador, un espíritu mentiroso, de sueños, el espíritu de adivinación. No es posible que un hijo de Dios se guíe por los sueños. Y así como hay adivinación, hay rebeldía también. Hay rebeldía. Uno de los peores pecados que se puede cometer. De los peores pecados. Si usted sigue a los sueños, obedece a los sueños, está menospreciando la palabra de Dios. No puede guiarse por otra cosa, cualquiera que sea. Tiene que ser solamente la palabra de Dios. Si el Señor le habla por sueños, venga a la palabra y escudriñe si su sueño está aquí. Si lo que le dicen por sueños se encuentra aquí, porque si no está aquí, no es del Señor. Si no tiene palabra, no es del Señor. No lo es. Por eso les digo que detrás del espíritu de los sueños del enemigo se mueve el espíritu de adivinación, porque él sabe lo que va a pasar en el futuro. Y así engaña a muchos hermanos en Cristo, haciéndole creer que lo que pasó es por causa de que tuvo el sueño, pero no es así.
Es porque se mueve ese espíritu de adivinación. Pero le voy a decir una cosa. Ese espíritu de adivinación que se mueve en los sueños no es tan fuerte. Porque tiene un jefe de lo que estamos hablando. Príncipes y potestades. Príncipes y potestades. Tiene un jefe. Aleluya. Y es el espíritu. Espíritu. Yo no sé si sea un ángel. Pero es el espíritu de hechicería. Tiene un jefe. Así como también nosotros tenemos un jefe, el Señor Jesucristo. Es nuestro comandante. Una potestad, mis hermanos y mis hermanas, es una fuerza. Es una fuerza. Pero no cualquier fuerza. Obviamente, así como los principados son seres espirituales, pero ellos tienen la capacidad para controlar ciertos aspectos en nuestras vidas también, así como también en el aire, en el mar, en la tierra, en el aire, el mar, la tierra, algunas propiedades elementales de aquí, del planeta de la tierra, tienen poder para hacerlo, pero no nada más es así porque sí. Les es lícito manipularlo, es decir, que tienen derecho legal para hacerlo. Tienen derecho legal para hacerlo. En el griego, la palabra potestad que se encuentra aquí es exousia. Exousia, así. Yo no les voy a leer todo lo que dice la concordancia, pero les voy a leer el concepto creado de parte de un servidor, conforme a la palabra de Dios. Una potestad es la capacidad legal para ejercer control. Es decir, una autoridad, tiene autoridad para hacerlo. Hace unos días, creo que fue esta semana pasada, aquí en la ciudad, como a las 3 de la mañana, se vino una tormenta. ¿Sí supieron? ¿Sí se enteraron? No sé si fue el miércoles o el martes, no me acuerdo. A mí me despertó el viento, hermanos. Estaba muy fuerte. Y después se vino ya con agua la tormenta. Yo personalmente, hermanos y hermanas, considero que ahí se estaban moviendo potestades de los aires, espíritus de los vientos, porque no estaba pronosticado. No había nada en los cielos, físicamente hablando, para que se viniera ese viento, para que se viniera esa agua. Vino de la nada, de la sorpresa, nos sorprendió a muchos. Hay potestades de los vientos. Hay potestades de las tinieblas que tienen derecho legal para ejercer control sobre algunos aspectos. Y también sobre nuestras vidas, hermanos y hermanas, sobre nuestros cuerpos. De algunos seres humanos que están en pecado. Miren, hermanos, ya se ha dicho aquí, yo no lo he dicho, que si tiene fe, venga el Señor para que sea sanado. Si tiene fe, si cree que el Señor lo puede sanar. Pero si no tiene suficiente fe, hay que ir al doctor, si no se va a morir. Ahí se mueven esas potestades, esos seres espirituales que tienen derecho legal para estar dentro del cuerpo de las personas y se manifiestan como enfermedades, vienen por medio del pecado. Pero miren, mis hermanos y mis hermanas, yo les puedo dar toda esta explicación así, pero es mejor que se los diga con la palabra de Dios. Para terminar el asunto y el concepto de las potestades, que son seres espirituales que tienen la capacidad para ejercer control y también tienen derecho legal, y tienen autoridad, tienen derecho a estar ahí. Es como si ellos fueran dueños, las potestades, de todo hombre y toda mujer que comete pecado. De todo hombre y toda mujer que comete pecado. Para terminar este concepto, les voy a dejar una palabra en su mente que se llama magistrado. ¿Alguien conoce esa palabra, magistrado?
Es un concepto legal. Es un concepto legal aquí en la tierra. Y es lo que más se parece a estas potestades. El magistrado, le voy a resumir este concepto. Está por arriba de la jerarquía judicial de un juez. Un magistrado está arriba de un juez. ¿Sí conocen qué es un juez aquí en la tierra? El que dicta sentencias, ¿no? O hace libre a una persona. Está por arriba de un juez. Pero la diferencia es que no es una sola persona. Un magistrado es un conjunto de lo que podríamos decir jueces. Es un conjunto de jueces que tienen más autoridad que un juez. Vamos a ir al libro de los jueces. Está después de Josué. Es como el séptimo libro de la Escritura. Jueces, capítulo 2. Vamos a ver por un momento qué es un juez. Porque es lo que más se le parece a las potestades, mis hermanos y mis hermanas. Jueces, capítulo 2. Capítulo 11. Jueces 2:11. ¿Estamos ahí? Amén, aleluya. Dice la palabra de Dios. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir al Señor. Fíjense, estamos hablando acerca de rebelión. Ahí hay rebelión, porque no están obedeciendo al Señor y todavía van en contra del Señor. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y Astarot. Y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Eso es una consecuencia. Y los vendió en manos de sus enemigos en alrededor. Los vendió, fíjese. Y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor había dicho, y como el Señor se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Hermanos y hermanas, ¿quién se encuentra en esta situación? ¿Usted se encuentra en esta situación? Por donde quiera que va, le va mal. Tiene una enfermedad que le aqueja y que lo pone cada vez peor. Trabaja y no le queda dinero. Lo que hace con sus manos se desmorona como polvo. Examínese primero. Examínese. Antes de pedirle misericordia al Señor, o pídale misericordia y dígale que le muestre qué es lo que está haciendo mal. No viene sin causa la aflicción a la vida de nosotros. No viene sin causa. No vaya a pensar, mi hermano y mi hermana, que el Señor Dios Todopoderoso está probándolo a usted o a mí. Antes de pensar eso, examínese para que descarte. Sea inteligente, hermano. Examínese para que descarte, que haya juicio sobre su vida. Y si no hay juicio contra su vida, entonces quiere decir que usted tiene la capacidad espiritual para pasar esa prueba. Porque si no, el Señor no va a dejar que usted pase por esa prueba. Pero no siempre es prueba, regularmente es juicio. Porque pecamos, porque estamos haciendo lo malo. Primeramente Dios, que dejemos de hacerlo. Dice, versículo 16, y el Señor levantó jueces que librasen de mano de los que les despojaban. Y el Señor levantó jueces que los librasen al pueblo de Dios de mano de los que les despojaban. Imagínense, mi hermano y mi hermana, esta situación. El Señor levanta ministros que comparten la palabra,
¿Para qué? Para librarlos, para rescatar al mismo pueblo de Dios. De entre el pueblo de Dios van a salir quienes nos digan: Rodolfo, lo que estás haciendo está mal, porque la palabra de Dios así lo dice. Deja de hacer lo malo y aprende a hacer lo bueno que está aquí en la palabra de Dios. Así van a surgir, hermanos y hermanas, de entre nosotros. El Señor le puede usar a usted. El Señor le puede usar a usted. Y ahorita, más adelante de esto, vamos a ver cómo. No es nada más así porque sí. El Señor lo va a preparar a usted para ser juez. Dice el 17: pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos del Señor. Ellos no hicieron así. Quiere decir que el pueblo actual en este momento de Dios no obedecía al Señor. No lo hacía, hermanos y hermanas. Sus padres sí lo hicieron, pero ellos ya no. ¿Y qué pasaba? El Señor los volvía a entregar, hermanos. Esto es una manifestación acerca de la salvación. Hay personas que creen que la salvación no se pierde. Quizás esas personas que dicen eso ni siquiera comprenden o entienden lo que es la salvación. Es un rescate del Señor. Y aquí está. Ahí dice que los vendió a los que hicieron pecado. Se los entregó a los que les pertenecían, al malvado. Y así hizo el pueblo de Dios por mucho tiempo. Dice el versículo 17. El Señor le levantaba un juez. Y mientras estaba el juez, el pueblo era librado. Porque el juez le decía, el Señor le decía al juez qué es lo que tenía que hacer. Y el pueblo obedecía, pero se moría el juez. Y el pueblo otra vez iba tras los Baales, tras Ástaros. Son espíritus de rebeldía contra el Señor. Y otra vez el Señor tenía misericordia y levantaba otro juez. Y otra vez el pueblo se levantaba. Y así pasaba, hermanos, con ellos. Son ejemplos para nosotros. Eso no debe ser así en nosotros. Dice, versículo 18. Cuando el Señor le levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que le oprimían y afligían. Fíjese, porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Esos gemidos, hermanos y hermanas, son un tipo de petición. Entra dentro del aspecto de la oración, gemirle al Señor. De esa manera se puede peticionar al Señor que envíe juez y que tenga misericordia. Pero el gemir, ¿por qué viene, hermanos? Por el azote, por los azotes. Vamos a ir a Primera de Reyes, un poquito para adelante. Bueno, un buen tramo para adelante. Primera de Reyes, capítulo 3. Capítulo 3, versículo número 9. En esta parte de la escritura es cuando el Señor le concede al rey Salomón la sabiduría que pidió, a más aparte riquezas que todos conocemos, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9 dice, son palabras del rey Salomón, dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Fíjense, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Para que usted o yo, mis hermanos y mis hermanas, nos convirtamos en juez, debemos de tener un corazón entendido, saber discernir entre lo bueno y lo malo. El Espíritu
tiene que crecer en nosotros y la carne menguar, bajar. Usted no puede convertirse en un juez del Señor viviendo en la carne. Tiene que vivir en el Espíritu para convertirse en un juez del Señor. Grábese esto en la mente. Los jueces de Dios son para el servicio del pueblo de Dios. Son para rescate del pueblo de Dios. No son para condenar, hermanos y hermanas, aunque sí lo pueden hacer. Tienen derecho y autoridad para hacerlo. Pero nuestro deber como hermanos en Cristo es ayudarnos a que todos nosotros entremos en el reino de los cielos. Y para eso son los jueces, los profetas y todos los ministros de Dios. Esa es su función. Vamos a ir aquí mismo en Primera de Reyes, pero ahora en el capítulo 8. Tiene que tener corazón entendido, mi hermano y mi hermano. ¿Qué quiere decir esto? Así como Daniel, así como el profeta Daniel, mi hermano y mi hermana, que más que profeta, yo considero que él fue un juez. Y de hecho eso se refiere a su nombre. No sé si usted conoce el origen o el significado del nombre de Daniel. Es juez poderoso de Dios. Eso significa Daniel en su original hebreo. Juez poderoso de Dios. Así como a Daniel se le dijo, porque tú dispusiste tu corazón para entender la palabra de Dios. Porque te humillaste delante del Señor. Usted tiene que tener corazón entendido en esto, en la palabra de Dios. No es nada más laicamente o en lo natural, ¿no? Tiene que ser con la palabra de Dios. Porque imagínese, cómo usted, mi hermano y mi hermana, o yo, quien quiera que sea, servidor de Dios, va a defender a un semejante, a un hermano de los espíritus de las tinieblas sin la palabra de Dios. Más adelante lo vamos a ver en los servicios que vienen, primeramente Dios, la espada del Espíritu. Dice Efesios 6, 12, bueno, más adelante, que la espada del Espíritu, ahí mismo dice que es la palabra de Dios. Nosotros vamos a luchar con la palabra de Dios. Y si no conoce la palabra de Dios, ¿cómo va a defender al hermano? ¿Cómo va a defender a la hermana si no la conoce? Le va a pasar, primeramente Dios, que no sea así, ¿verdad? Pero aquel que lo haga sin conocimiento de la palabra de Dios, le va a pasar como a los exorcistas fariseos, que decían en el nombre que predica Pablo, en Jesús que predica Pablo. ¿Qué le dijeron los demonios? A Pablo lo conocemos y a Jesús sabemos quién es. Con ese decir, sabemos quién es Jesús, le estaban tratando de decir, nosotros con él no nos metemos, porque él es más poderoso que nosotros. Aleluya. Y Pablo sabe quién es, que también no lo deben tocar, porque su Señor es el poderoso. Pero a ustedes no los conozco. Le pueden decir eso, hermano. ¿Y usted qué le va a decir? Sí soy. No, tiene que ser con la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 31. En esta parte de la escritura, mi hermano y mi hermana, el rey Salomón había ya edificado lo que se le conoce como en ese tiempo la casa de oración del Señor. Y habla Salomón acerca de que cualquiera que orara en dirección a la casa, su voz iba a ser escuchada. Y alguna serie de condiciones. Vamos a ver el 31, que habla acerca del juez justo, mis hermanos y mis hermanas. No habla de hombre, habla de Dios. Mire, si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante del altar en esta casa, la casa de Dios, tú oirás desde los cielos y actuarás. ¿Quién? Dios. Dios va a hacer esto. Y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Esto es lo que hace un juez. Dos cosas. Así se juzga. Condenando y justificando. Son dos cosas. Nada más. Al pecador se le va a dar su merecido.
Y al que se arrepiente se le puede justificar. Aquí dice conforme a su justicia. Pero en nuestro tiempo actual, que nos regimos bajo la gracia, el Señor Jesucristo es el que nos justifica por medio de su sangre. Explicando esto, mi hermano y mi hermana, usted ya debe tener una noción de lo que es un juez. Alguien que tiene poder para ejecutar un castigo contra el pecador. Tiene la autoridad para hacerlo, mi hermano y mi hermana. Y también tiene la autoridad para hacerlo libre. Ahora, vamos a regresar al asunto de las potestades, que es algo muy parecido. Ellos tienen derecho legal. Ellos tienen derecho legal, hermanos, para afectar, para dañar, para perjudicar a todo hombre y mujer que comete pecado. Y lo peor de todo, mi hermano y mi hermana, que esos espíritus, quien quiera que sean, le va a dar donde más le duela. No van a tener compasión, porque estas potestades son potestades de las tinieblas, son malvadas, son perversas. No son potestades del reino de los cielos, son de las tinieblas del infierno. Vamos a ir a Juan capítulo 8. Evangelio según Juan capítulo 8, versículo 31. Aquí el Señor Jesucristo cuenta una historia, hermanos y hermanas, muy conocida por muchos. Pero ¿quién podría decir que aquí se encuentran escondidos misterios de los reinos de los cielos? Espero, mi hermano y mi hermana, que usted sea capaz de recibir esta palabra, este mensaje. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿A quién le dijo? A los judíos que habían creído. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahí es donde los judíos le replicaron: pues si nosotros no somos esclavos, le decían. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? O sea, se subieron el cuello los fariseos. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Miren, hermanos, aquí está en rojo. Aquí en mi escritura está en rojo. Yo sé que no todas están iguales, los papeles, ¿verdad?, en los que está escrito aquí, pero aquí está en rojo. Quiere decir que son palabras del Señor Jesucristo. Son palabras de Dios. No hay mentira aquí, dice aquí: de cierto os digo. Esa parte que dice de cierto, ya se nos explicó una vez. El pastor Fernando nos explicó ese asunto, que quiere decir que estas palabras son verdaderas y fieles. El Señor Jesucristo dijo eso: fiel es esto que les voy a decir, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Creen que les estoy mintiendo cuando les digo que estas potestades de las tinieblas tienen derecho legal para afectar, para dañar personas? Tienen el derecho legal. Y aquí el Señor Jesucristo lo está diciendo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Estas potestades de las tinieblas se comportan como si fueran dueños de a todo aquel que comete pecado. Cuando dice aquí esclavo es del pecado, quiere decir que ese esclavo tiene un amo, ¿o no? ¿O es esclavo de nadie? Tiene un dueño, un amo, es un dueño. El amo es el dueño del esclavo. Y el esclavo del pecado, ¿quién es su dueño? El enemigo. Las potestades de las tinieblas se convierten en sus dueños, mis hermanos y mis hermanas.
Dice versículo 34, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Fíjense, mi palabra, la palabra de Dios dice, no haya cabida en vosotros. No vaya a caer, mi hermano y mi hermana, usted en el error de los fariseos. Que la palabra de Dios que se le predica no haya cabida en su vida. Aquí se habló acerca del espíritu de los sueños y también del espíritu de hechicería. Los espíritus que se mueven detrás de los amuletos, los talismanes. Se les habló acerca de los anatemas que entran en los hogares y cómo entran. Y si usted no obedece y no actúa conforme a la palabra que se predicó, usted va a sufrir ese daño, mi hermano y mi hermana. La consecuencia de ir contra la palabra de Dios. Y así dice aquí, mi palabra no haya cabida en vosotros, no me obedecen, no les gusta, no la quieren. Dice el Señor Jesucristo, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Fíjense. ¿Quién es el padre de estos? Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Padre de mentira. El padre es la autoridad superior en una familia. Yo soy padre en mi casa, con mi esposa, la hermana Janet y mi hijo Abdiel. Yo soy la máxima autoridad en mi casa. Así como ustedes los varones son la máxima autoridad en su casa, en su hogar, con sus esposas y sus hijos. Así aquí también pasa, hermanos. En el reino de las tinieblas igual. Pasa igual. El enemigo es la autoridad de los que cometen pecado. Estas potestades ejercen control. El enemigo puede usar a un hombre, a una mujer que vive en pecado para atentar a otros a que cometan igualmente pecado. Es lo que pasa con el espíritu de los sueños. Yo una vez platicando con la hermana Janet, de camino en una camioneta, hablaba acerca de este asunto. La palabra de Dios dice que solamente el Señor Dios Todopoderoso es el que da la interpretación de los sueños, solamente Dios. Y en la iglesia se cree que hay don de interpretación de sueños, no lo hay. Dice la palabra en el libro de Daniel que solamente Dios lo puede hacer. No hay. Y si alguien interpreta sueños, está actuando bajo la influencia del enemigo, del espíritu de adivinación, porque no lo sabe ni el enemigo, mi hermano y mi hermana. Entonces envía un espíritu que se encarga de adivinar. Es un espíritu inteligente. No es una bolita de cristal nada más y así. Así es como se manifiesta al hombre. Pero es un espíritu que está viendo cómo cuadrar todo lo que pasa en la vida cotidiana para que suceda algo. De eso se encarga. Bueno, detrás de los sueños se mueve el espíritu de adivinación. Y yo le estoy comentando cómo el enemigo puede ejercer control sobre alguien que anda en pecado para que peque contra otro. Cuando uno tiene un sueño, está inquieto. La persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, que anda fuera del Señor, se inquieta de volada rápido. Y si se entera, hay una persona que interpreta sueños, va corriendo con él. Va corriendo con el que interpreta sueños.
En lugar de ir con Dios, desprecia al Señor, ya pecó desde ahí. Ya está mal, tiene tacha el que soñó. Y va a ir con el adivino, con el brujo o con el supuesto intérprete de sueños. Y si el otro intérprete de sueños también se sube el cuello que interpreta, también ya pecó, ya está mal, aunque sea parte de la iglesia. Ya pecó, ya está mal. Porque no conocen la escritura. Están pecando contra el Señor. Entonces, el que sueña le cuenta el sueño al intérprete, al supuesto intérprete. Y el supuesto intérprete le da la interpretación. Pero no pasa así, no le da interpretación. Le da adivinación de sueños. Y tiene nombre, y los egipcios lo practicaban. Ese proceso. Es como si pasara la maldad. Imagínense, tuvo un sueño del enemigo. Y se lo envía al adivino de sueños, porque no es intérprete, es adivino. Y el adivino se lo regresa todavía más grande la maldad, pum, para el otro. Y se multiplica la maldad. Se hace más grande. Es lo que pasa, hermanos. Se están moviendo poderes encima de las personas. Y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Nosotros, los hijos de Dios, los soldados de Dios, estamos siendo llamados para pelear contra esas seres espirituales de maldad, contra esas potestades. ¿Usted qué va a hacer? ¿Se va a dejar seguir controlando por esas autoridades de las tinieblas, por esos poderes de las tinieblas? ¿O se va a levantar y va a tomar la espada del Espíritu para luchar contra ellos? ¿Cómo se lucha? ¿Cómo se predicó contra los sueños engañosos del enemigo? Así se va a pelear. Con la palabra de Dios. No con lo que venga a nuestra mente. No, eso no sirve. Con la palabra de Dios. Es un ejemplo, mi hermano y mi hermana. Es un ejemplo de poderes de las tinieblas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo ejercen control? Esa palabra es importante. Aparte de que es como un juez que ejerce castigo, también control sobre la persona. Vamos a ir a Lucas, capítulo 15. Un poquito para atrás. Lucas, capítulo 15. Esta historia, como lo dije hace un momento, es muy conocida, mi hermano y mi hermana. Y aquí también hay misterio acerca de este asunto de las potestades. Lucas 15, versículo 14. Esta historia es muy conocida y también muy conmovedora. El hijo pródigo. Lucas 15, versículo 11. Dice: aquí el Señor les estaba enseñando a los fariseos por medio de ejemplos, de parábolas, a los fariseos cómo debía de actuar un hombre o mujer de Dios. Los fariseos le decían: ¿quién es este? Se referían al Señor Jesucristo, que come con pecadores y con publicanos. ¿Él quién es? ¿Qué anda haciendo eso? Y él decía: es que el sano no tiene necesidad de médico. El sano no tiene necesidad de médico. Y 2, 3 veces le dice aquí que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que tiene que hacer el que se encuentra bajo las influencias de las potestades de las tinieblas, el que se encuentra bajo pecado. Dice el versículo 11. Dijo también, disculpen hermanos, permítanme. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte que me corresponde, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Fíjense, una provincia apartada. ¿Ese lugar qué será? Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Quiere decir, mi hermano y mi hermana, que el hijo pródigo de estos dos, el hijo pródigo, agarró todo el dinero, todos los bienes, todo lo material, y se fue a la, que dice, provincia apartada. Quiere decir que se fue a pecar. Se fue a pecar. Se fue a la potestad de las tinieblas. Se fue al pecado, mi hermano y mi hermana. Se fue al pecado. Dice el 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Aquella tierra es la potestad de las tinieblas. ¿Quién cree que usted que sea este ciudadano de aquella tierra? Un ser espiritual de maldad. Dice aquí que se arrimó. Esa palabra arrimarse se refiere en el español a encolado. Quiere decir que ha sido pegado totalmente, se pegó a ese. Se unió con un espíritu de las tinieblas. Dice, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Este ciudadano, mi hermano y mi hermana, no era cualquier espíritu, era un espíritu de una jerarquía alta, porque decía que tenía una hacienda. Y nosotros sabemos por medio de la palabra de Dios, y hay partes de la escritura que lo demuestra, como cuando el Señor Jesucristo echó fuera de los cerdos, no los echó, sino envió a los cerdos las huestes, una legión de demonios, y se despeñaron. Sabemos que los cerdos representan los demonios, que no es lo mismo que una potestad de las tinieblas. Dice aquí que tenía una hacienda, era alguien de renombre, por así decirlo, y tenía cerdos, y le dijo, ve y dale de comer a mis cerditos. Ve y dale de comer. Se convirtió el hijo pródigo en servidor del enemigo, y ese ciudadano se convirtió en su amo, y es un amo cruel. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el 16. Y deseaba llenar su vientre. ¿Quién? El hijo pródigo. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Dice, pero nadie le daba. Nadie le daba. Tenía hambre, hermano. Tenía hambre y nadie le daba de comer. El enemigo y toda potestad de las tinieblas es un amo cruel con sus esclavos. Dice el versículo 17, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Yo aquí perezco de hambre. Cuando dice y volvió en sí, quiere decir que conforme él era afligido en su carne, como así pasa con muchos hombres y mujeres que viven en pecado, que fue afligido en su carne, que como cuando les expliqué ahorita, que el dinero no le alcanza, porque hay espíritu de maldición en su casa, hay anatema en su casa, que por qué estoy tan enfermo, por qué no me recupero, por qué me va mal, por qué me pasa este accidente de lo otro. Ya cuando el enemigo es cruel, a algunos, hermanos, no todos, algunos hombres y mujeres son redarguidos en su corazón, en su mente. Viene redarguimiento, porque todos hombres y todas mujeres aquí en la tierra conocen quién es Dios, saben quién es el Señor Jesucristo, nada más que no lo quieren aceptar, no lo quieren obedecer. No hay nadie en la tierra que pueda decir que no lo conoce. Y el enemigo también se encarga de eso. Ahí en la televisión pasan las historias del Señor Jesucristo. Todos saben quién es. Y hasta se burlan de su autoridad. Se burlan. Viene
redargüimiento al hombre y la mujer que comete pecado y que está siendo afligido por el enemigo. Se redarguye. ¿Qué es esto? El redargüimiento. Reflexión. La persona reflexiona, pero no de lo que va a hacer. Reflexiona lo que ya hizo. Y aquí pasó así, dice, se acordó y dijo, mira, en la casa de mi padre hay muchos trabajadores que tienen que comer y yo aquí no tengo nada que comer. ¿Qué hice para estar aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué persisto en pecar? Si ya el Señor me dijo qué tenía que hacer. Se dio cuenta que estaba en el lugar equivocado, mi hermana y mi hermano. Y así pasa con muchos de nosotros. Así pasó también con muchos de nosotros. Dice el versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre. Fíjense. Después de que el hombre o la mujer es redarguido, que es de eso se encarga el Espíritu Santo, también de lo segundo, que es conviccionado. Se convicciona a la persona a hacerlo. Pero mire, mi hermano y mi hermana, cuando venga usted alguna aflicción por juicio, yo le recomiendo, como hermano en Cristo, que no tarde en aceptar y en reconocer y en reflexionar, porque o si no va a ser más duro el castigo, hasta que usted entienda que está haciendo algo mal. Dice aquí, me levantaré e iré a mi padre. Ya fue conviccionado el hombre. Dice, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Dice, y levantándose vino a su padre. Son tres cosas, mi hermano y mi hermana. Son tres cosas. Primero es redarguido, conviccionado, y esta es la tercera, que es poner por obra. De nada nos sirve tener todo el conocimiento de la palabra de Dios si no lo ponemos por obra. Si yo le hago una pregunta aquí a usted y usted me levanta la mano y me da la respuesta correcta, pero no pone por obra lo que entiende, no le sirve de mucho, mi hermano y mi hermana. Que todos miren, que usted sepa, no le sirve de mucho. Tiene que poner por obra. Así como yo también, mi hermano y mi hermana, tengo que poner por obra lo que conocemos de la palabra de Dios. Dice, levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos. Miren, hermanos, este es el proceso. Este es el proceso de cómo el Señor Dios Todopoderoso rescata al hombre y a la mujer de su pecado. Así como dice 2 de Samuel capítulo 22, que el Señor se montó en su querubín, dice aquí. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Así nos vio el Señor de lejos. Y fue movido a misericordia, dice. Y corrió. Dice aquí, y corrió. Se dio prisa. Imagínense, hermanos, que venga el Señor montado en su querubín, rápido, corriendo. Y el querubín también dándole con todo lo que trae, para ir a rescatar a sus hijos y a sus hijas. Y corrió. Miren, son cosas importantes que tenemos que ver aquí. Lo vio su padre. Vio que ya puso por obra la palabra de Dios. Se movió a misericordia, dice, y corrió. ¿Pero por qué corrió? Dice aquí, y se echó sobre su cuello y le besó. Porque el Señor Dios Todopoderoso no se puede negar a sí mismo. Y hay leyes espirituales que se rigen. El hijo pródigo, del que está hablando aquí, y quizás usted o yo, en este tiempo o en otro, aquí era digno de muerte. Porque dice que pecó contra el cielo y contra su padre. Por eso el Señor corrió. Dice aquí, y se echó sobre su cuello. Las personas literalmente esto lo entienden. Lo entienden como que a esa persona, a ese hijo pródigo, lo iban a matar. Era digno de condenación por medio de lapidación, de ser apedreado, porque pecó contra su padre.
Pero su padre dice que se movió a misericordia y corrió. Cuando dice que se echó sobre su cuello, dice que lo abrazó. ¿Y usted cree, mi hermano y mi hermana, que iban a apedrear a ese joven? Si su papá lo estaba abrazando, pues iban a matar también al papá y él no era digno de castigo. Por eso lo abrazó. Puso su mismo cuerpo, su misma vida, así como el Señor Jesucristo, que Él dio su vida por nosotros. Es el proceso de salvación, mi hermano y mi hermana. Es el proceso de salvación. Lo iban a matar y también a nosotros, dignos de muerte. Dice, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, fíjense, dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. El Señor Dios Todopoderoso restaura a sus hijos. Le regresa sus pertenencias y también su autoridad. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así dice el Señor Jesucristo, que hay fiesta en los cielos. Aleluya. Amén. Cuando un pecador se arrepiente. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para hacerle recibir, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, fíjese, se enojó. Y eso pasa con muchos hermanos, no debe pasar con nosotros. Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Eso, mi hermano y mi hermana, es para nosotros, el pueblo de Dios que se mantiene firme. Todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Nosotros como pueblo de Dios, no como soldados, como pueblo de Dios, debemos de regocijarnos, hermanos, cuando alguien más se acerca con nosotros. Aleluya. Recuérdese que a nosotros también el Señor nos rescató. No importa cualquiera que sea el pecado que haya cometido el semejante, el Señor nos rescató a nosotros también. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1. ¿De dónde nos rescató, mi hermano y mi hermana? Colosenses capítulo 1. Versículo 9 dice, Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por nosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Son dos cosas. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Usted cree, mi hermano y mi hermana, que si cometemos pecado le agradamos al Señor? Miren, ahorita en este momento les voy a poner una palomita a ustedes, porque no ha habido interrupciones, gracias a Dios. Pero cuando hay interrupciones, ¿usted cree, mi hermano y mi hermana, que el Señor se agrada? No, porque dice la palabra: así le agradó a Dios, que por medio de la locura de la predicación las almas se salven.
Y si usted o yo, quien quiera que sea, interrumpe la predicación, las almas no se salvan, va en contra del Señor, se convierte en opositor del Señor. Vamos a regresar, dice aquí, con toda inteligencia espiritual, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, haciendo lo que al Señor le agrada, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No nos vamos a quedar nomás, hermanos, como pueblos, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Son dos aspectos que tenemos que fortalecernos, hermanos, paciencia y longanimidad. Muchas veces la paciencia solamente puede aumentar cuando es puesta a prueba, hermano, así que tenemos que ser pacientes. Dice el 12, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. El Señor fue el que lo hizo, el Padre. Él fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, el cual, dice el 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, al reino del Señor Jesucristo. Esa palabra librado quiere decir que nos rescató. Así como rescató al hijo pródigo de ser apedreado. Así como nos rescató a nosotros. Aquí dice, nos rescató de la potestad de las tinieblas. De nuestros enemigos. Las potestades. Seres espirituales de maldad. Que quieren controlar al ser humano para que el pecado se propague todavía más en toda la humanidad. Miren cuánta maldad pasa en la televisión, hermanos. Hay brujos que salen ahí, adivinos, no sé cuántos ministros de Satanás salen ahí. Venden tantas cosas, que las cruces de no sé qué, amuletos, talismanes. Tanta maldad, hermanos, que pasan por la televisión. Dice que Él nos libró de la potestad de las tinieblas. Esos hombres se encuentran, lo que sale en la televisión. Brujos, chamanes, no sé qué tantas cosas salen ahí. Están dentro de la potestad de las tinieblas. Están siendo controlados por seres espirituales de maldad para que se propague el pecado. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. La palabra de Dios dice que el Padre, la palabra de Dios, fue nuestro ayo. La ley, decía Pablo, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Saben qué es ayo? Es un sirviente que enseña a los jovencitos, a los muchachos, como un maestro, algo parecido a un maestro. Él fue nuestro maestro para llevarnos a Cristo. Esa palabra trasladar se refiere a acompañamiento. El Señor nos llevó, nos acompañó, nos llevó de la mano. Ah, aquí está. Ve con mi hijo. Con él tienes que ir. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención. Nos rescata. Él paga por nuestros pecados. Así como fuimos vendidos por medio del pecado, pues el enemigo no crean que se va a quedar de brazos cruzados, va a decir, a ver, no, él es mío, porque está aquí en mi propiedad. No, yo voy a pagarte, dámelo. Vámonos, lo rescata y se lo lleva. Y si no quiere por las buenas, pues por las malas, porque el Señor tiene poder más grande. El Señor nos rescata. Vamos a ir a Isaías 58. Ese día, hermanos y hermanas, como vimos en las enseñanzas del Señor Jesucristo, Isaías 58, se hacía fiesta en los cielos y se sigue haciendo fiesta en los cielos. Cuando un pecador, hermano y hermana, cuando un pecador se arrepiente y vuelve al Señor. Nosotros, como hijos amados de Dios, tenemos que hacer lo que le agrada al Señor. Dice Isaías 58, versículo número 5. Dice:
Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Dice, llamaréis a esto ayuno y día agradable del Señor. No está diciendo el Señor que no lo haga. Pero dice el 6, no es más bien el ayuno que yo escogí. Punto número 1, desatar las ligaduras de impiedad. Número 2, soltar las cargas de opresión. Número 3, y dejar libre a los quebrantados. Número 4, y que rompáis todo yugo. El Señor Dios Todopoderoso nos está mandando a nosotros para que hagamos esto. Estos 4 aspectos que hizo el Señor Jesucristo en nuestra vida. El poder de Dios. El Señor envió, hermanos y hermanas, a sus servidores para rescate de sus vidas, así como también de la mía. El Señor envió a su servidor para rescate de mi alma. Y ahora estoy aquí, mi hermano y mi hermana, hablándole a ustedes palabra de Dios. El día agradable del Señor es ayunar al Señor verdaderamente y practicar estas 4 cosas. Es lo que al Señor le gusta. Lo leemos otra vez. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Una disculpa, hermanos, por mi garganta. Eso es lo que le agrada al Señor, mi hermano, mi hermana. Que nos convirtamos en soldados de sus ejércitos. Eso es lo que el Señor quiere, mi hermano, mi hermana. Ya para terminar, le voy a dar 2 consejos por medio de la palabra. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 12. Si usted, mi hermano y mi hermana, se encuentra bajo una situación difícil con relación a una potestad, mira aquí, esta es su solución. Lucas, capítulo 12. Versículo 11. Dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo habréis de responder o qué habréis de decir. Fíjense, cuando os trajeren a las sinagogas. Una cosa, mi hermano y mi hermana, es que usted o yo o cualquier ser humano vaya voluntariamente a la potestad de las tinieblas. Eso es una cosa. Que usted o yo o cualquier ser humano decida voluntariamente pecar. Eso es una cosa. Y otra cosa es cuando el reino, las potestades, los príncipes, huestes espirituales de maldad vengan directamente contra usted para pelear con usted. Porque así dice aquí, cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y autoridades. Cuando el Señor permita que usted esté enfrente del enemigo para pelear, dice que no se preocupen por qué vamos a decir. No se preocupe si usted ya tiene esto, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. ¿Qué parte de la Escritura va usted a hablar contra el enemigo? ¿Cómo va a usar usted la espada del Espíritu? El Espíritu Santo le va a decir a usted cómo tiene que dar el espadazo. Qué palabra tiene que salir de su boca con poder. Pero para eso, usted y yo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y ya hemos predicado cómo hacer eso. Cómo ser lleno del Espíritu Santo. Si no se acuerda, se puede acercar con nosotros y le volvemos a manifestar lo que ya se predicó. Vamos a ir, por último, hermanos, a Mateo, capítulo 28,
para que usted, mi hermano y mi hermana, no tenga miedo de ningún ser espiritual de las tinieblas. Mateo 28, 18. Porque solamente el Señor Dios Todopoderoso es digno de ser temido. Decía el Señor Jesucristo, no tengan miedo de los que les pueden quitar la vida, no tengan miedo del hombre, le decía, del que te pueda hacer daño en tu vida física. Dijo el Señor Jesús, yo les enseñaré a quién deben temer. Así dijo el Señor Jesús. Deben temerle a aquel que después de que quite su vida aquí en la tierra, puede echar su alma al infierno. Quien puede arrojar su alma al infierno, a ese deben temerle, al que tiene el poder y la autoridad para que eso permita. No a los ángeles, ni a las potestades, ni a los príncipes. Al Señor es el único digno de ser temido. Dice Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, esto es parte de la gran comisión, dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Todo poder y toda autoridad, dice el Señor Jesucristo, que me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Dice, todo poder, toda autoridad me es dada a mí. El Señor Jesucristo tiene autoridad sobre principados, sobre ángeles y sobre potestades también, sobre todos aquellos que tienen poder. Nosotros como soldados de Dios no le vamos a pedir permiso al enemigo de ninguna manera, porque aquí dice el Señor Jesucristo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, todo poder. Cuando usted y yo, mi hermano y mi hermana, participamos de la cena del Señor dignamente, obviamente dignamente, y comimos del pan, nosotros manifestamos públicamente ante la gran nube de testigos, seres espirituales, que formamos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y el Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia. Y nosotros como parte del cuerpo de Cristo tenemos la misma autoridad que tiene el Señor Jesucristo. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, siempre y cuando usted, mi hermano y mi hermana, se encuentre unido a Cristo verdaderamente. De aquí no se valen ni las mentiras ni la hipocresía. Si usted está unido a Cristo, tiene poder para echar fuera a sus demonios. Tiene poder para rescatar a la gente. Desafortunadamente, mi hermano y mi hermana, no para nosotros, hay personas que no quieren ser rescatadas. Por eso necesitamos el corazón entendido. Necesitamos el corazón entendido. Usted y yo no podemos ir contra las leyes espirituales establecidas por el Señor. No podemos ir. Usted no puede ir, mi hermano y mi hermana, a pelear contra seres espirituales de maldad que no ha sido enviado. Absténgase, mi hermano y mi hermana, de hacer su libre voluntad. Acuérdese que somos o nos vamos a convertir en soldados de Dios. Tenemos un comandante, un jefe, que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Cuando nos paramos aquí de frente a predicar, mi hermano, mi hermana, es completamente con la dirección del Señor, porque el Señor nos ha mandado. No porque se me ha ocurrido, no porque yo he querido hacerlo,
sino porque el Señor lo manda que así sea. Aleluya. Ese debe ser nuestro proceder. Pero estése seguro, mi hermano, mi hermana, que si el Señor lo envía, el Señor le respalda a usted. Dice en los evangelios, mi hermano y mi hermana, que el Señor Jesús les dio autoridad a sus discípulos. Les dio autoridad para sanar enfermos. Y les dio también autoridad. Les dio autoridad, quiere decir poder o potestad, para echar fuera espíritus inmundos, demonios. El Señor Jesucristo es el que le va a dar esa autoridad a cada uno de nosotros, que obedecemos la palabra de Dios y que queremos convertirnos en soldados de Dios. El soldado de Dios, mi hermano y mi hermana, es una persona completamente seria en asuntos espirituales. Es una persona que conoce la palabra de Dios. No va a actuar en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es su espada, es con lo que va a luchar, Aleluya. con el poder de Dios. Este es el mensaje, hermano y hermana, para este día. Le pido por favor que se ponga sobre sus pies. Vamos a darle